Muy buenos días a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, darles la bienvenida a esta primera mesa dedicada a las escrituras de lo sonoro. Las primeras manifestaciones de grafía musical las encontramos en el siglo VIII, cuando vemos que sobre los textos litúrgicos aparecen líneas y puntos. Y estos principios de grafía fueron evolucionando hasta que en el Renacimiento se empezó realmente la convención de la escritura musical tal como la conocemos ahora, con 5 líneas y las notas que nos permiten saber las alturas exactas. La escritura musical es algo que va evolucionando a lo largo de la historia a partir de las necesidades de los compositores. Gracias a la escritura en la música occidental se pudo llegar a la polifonía, a la armonía, a una complejidad cada vez mayor en el timbre, en el ritmo, en la forma. Y esto ha ido de la mano de no solamente de la imaginación de los compositores, sino también de las nuevas técnicas en los instrumentos. Así que van de la mano el intérprete y el compositor. El siglo XX fue un año fundamental para la grafía musical, se rompieron todos los esquemas, gracias también al inicio de la música electrónica y después la electroacústica, los compositores empezaron a imaginar otro tipo de sonidos que no se podían expresar gráficamente con la escritura tradicional. Entonces, esta necesidad de encontrar nuevas maneras de plasmar el pensamiento sonoro en un texto gráfico es el tema del día de hoy. Cómo los compositores en plena época de la tecnología, que aún piensan que la escritura musical es importante, cómo cada uno de ellos ha adaptado la convención de la escritura musical a su propia imaginación sonora, a veces tomando de la tradición, otras veces innovando. Ese es el tema del día de hoy y para ello tenemos a 3 fantásticos compositores que han dedicado muchísimo a la reflexión de la escritura musical. En primer lugar tendremos a Georgina Derbez, en segundo lugar a José Luis Hurtado y en tercer lugar a Iván Naranjo. Sin más, le doy la palabra a Georgina Derbez y bienvenidos todos. Gracias, gracias Ana. Gracias Ana especialmente por la invitación, gracias a la organización del coloquio también por pensar en nosotros y pues es un gusto poder estar aquí. Pues bueno, yo cuando vi la invitación que nos hacías, la invitación que hacías para que la gente asista al coloquio, donde hablabas de cómo la tecnología ha permeado todas las áreas de nuestra vida y bueno, en nosotros como compositores también, yo quiero contarles cómo fue mi salto de escribir música puramente acústica a escribir música con electrónica. Y también toda la cuestión de cómo se anota esto es algo en lo que quiero ahondar. Eh, la verdad es que mi inicio en la música electroacústica fue completamente sin quererlo, la verdad. Un buen amigo me dice un día, oye, ¿por qué no te comparto este programa para que lo pruebes? Este programa, él se refería a un programa del IRCAM, donde ellos han sampleado el piano preparado. Es decir, han hecho samples de todo el registro del piano con diferentes preparaciones, ya sea con tornillos, con tuercas, con gomas, con sordinas, con rasgueos, ¿no? Y con monedas también. Y bueno, se dio la conjunción cuando adopté este programa de que estaba yo por iniciar un ciclo de piezas para piano que están inspiradas en la Kresleriana de Schumann. ¿Cuál es la historia de esto? En el año 2018
tengo un concierto a la limón, como dicen, ¿no? Estábamos los compositores Carlos Sánchez y una servidora con el ensamble Utopic, que Ana conoce muy bien, que también han hecho monográficos para ella y gracias a su contacto también pudimos estar ahí, así que aprovecho para agradecerle. El pianista, cuando vio que yo había hecho 2 piezas que tenían que ver con Schumann, me propone, ¿por qué no hacer un ciclo sobre la Kreisleriana? Y entonces me pongo a ello. Primeramente, estudiando la partitura, tocándola yo en el piano, y después componiendo una pieza por cada parte de la Kreisleriana. Ahora, estas piezas, además empiezan a utilizar justamente este programa que en inglés es el IRCAM Prepared Piano, y es un programa sumamente amigable para el compositor porque una vez instalado, se pega, por así decirlo, ahorita lo vamos a ver, se pega al programa de composición que uno está usando, por ejemplo, el Sibelius, y uno puede ir de alguna manera orquestando al gusto. Voy a ponerles en este momento, si puedo compartir la pantalla, la partitura de el primer movimiento yo les puse los Kreisleriana Papers, por poner su nombre, ¿no? Mi pianista se burla y dice que son los Panama Papers, pero no, son los Kreisleriana Papers. Entonces, voy a ponerles en este momento. Aquí aparece. Quiero que vean cómo, o sea, tenemos en la parte de abajo, ¿verdad? Vamos a tener la parte de piano. La verdad es que utilicé una electrónica que solamente coloreara, ¿no? Casi no hay diálogos, o sea, se podría decir la pieza de piano sí se puede tocar sola, sí, pero estos niveles añaden orquestación. Entonces vamos a ver bien, tenemos el EVO, que son sonidos largos, tenemos, por ejemplo, la sordina, las monedas, las gomas, esos son sonidos armónicos, el phone, no sé por qué se llama teléfono, pero así se llama. El scratch, que son los rasguños, el screw, los tornillos, las tuercas y nuevamente monedas. Entonces, como pueden ver, lo que hice fue ir como orquestando, ¿no? Tomando ciertos momentos del piano, ¿verdad? Y coloreándolos. Por ejemplo, aquí está coloreado el bajo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a escuchar. Y de suerte que es muy similar al trabajo que uno haría a la hora de estar orquestando, ¿no? Entonces, en verdad, fue un salto, por así decirlo, fácil, ¿no? A la electrónica. ¿Por qué? Porque por esta condición de ser sumamente amable para el compositor. Perdón, un momentito. Déjenme. Un segundito. Les voy a compartir el sonido de la computadora para que lo puedan escuchar. Listo. Ahí va de nuevo. Ahí lo tiene.
Yo creo que con eso tenemos. Quiero decirles que la escritura, en este caso, a la hora de llevarlo a la realización práctica, tengo los comentarios de este fantástico pianista que es Alberto Rosado, donde me dice que lo complicado es no tanto la interpretación de la pieza, aunque no es una pieza fácil, lo complicado es hacer que las cosas coincidan. Entonces, quisiera, ahorita voy a platicarles de otro proyecto que hice justamente para este pianista español, Alberto Rosado, donde vamos a ver de qué manera él solucionó el poder poner a tiempo, ¿verdad? Su interpretación con los sonidos electrónicos. Es increíble lo que él hizo y él hizo una videopartitura. Pues ahora les quiero platicar entonces del proyecto intitulado Las pupilas de la luna, que ya se presentó en el CEMAS, incluso en el CEMAS fue el estreno. Este proyecto es una colaboración con la fotógrafa Patricia Arifgis, donde ella hace una fotografía o fotografía la vida cotidiana de las internas en diferentes cárceles de México, donde vemos cómo ellas crían a sus pequeñitos, ¿no? Entonces, esta idea de la maternidad dentro de la cárcel fue lo que me llevó a tomar mi canción de cuna, escrita en 1999, como punto de partida para hacer la pieza. Ahora, quiero mostrarles la partitura, van a ver cómo es muy similar a la idea de la kresleriana. Aquí pueden ver la pieza, ¿verdad? Y aquí las diferentes capas de orquestación, ¿verdad? Nuevamente con el programa de IRCAM Prepared Piano. Ahora, hay que decir que esa partitura, hablando de la escritura, tuvo varios estadios. Es decir, primeramente hacemos el full score, pero inmediatamente después tenemos, obviamente, el pianista nos pide una reducción, entonces, nada más para que la vean un momentito. Al final, la reducción queda así, ¿verdad? Donde no tenemos el full score, tenemos únicamente, ¿verdad? La parte del piano y la parte de electrónica en una reducción. Ahora, el pianista hizo algo que para mí no lo he visto antes. Él, en vez de utilizar un normal click track, que es lo que se podría utilizar para una cosa así, para solucionar una cosa así, lo que él hace es algo fantástico, que pone el click track de una manera visual y hace literalmente una película de la partitura donde él después la puede ver directamente desde el iPad. Entonces vemos cómo la tecnología permea no solo la manera de hacer música, sino también la forma de interpretarla. Entonces les voy a compartir la partitura que hizo Alberto. Aquí tenemos simplemente va sonando la electrónica y la línea roja nos va indicando los pulsos. Es un trabajo sumamente artesanal que yo creo que le llevó más tiempo hacer la videopartitura en sí que grabar la pieza incluso, ¿no? O sea, él me decía, no, es que la escritura yo casi la puedo leer a primera vista. El problema es
justo que coincida la electrónica con la parte del piano. Pero bueno, finalmente él lo resolvió a través de hacer esta videopartitura. Y pues yo les quisiera por último poner el resultado, ¿verdad? Aunque sea unos minutos, el resultado de Las pupilas de la luna. Como les decía, es una colaboración con la fotógrafa Patricia Virgis y el videoasta Sebastián Torrella. Él lo que hace es tomar algunas de las imágenes de estas mujeres en la cárcel y sincronizarlas con la música, haciendo además que el video sea como reactivo a las particularidades de la interpretación de Alberto. En este momento se los comparto. Un segundito. Un momentito, aquí lo tenemos. Bueno, si quieren ver el video completo, está en YouTube, está en el canal de Alberto Rosado, pero también encuéntrenlo en el YouTube normal, se llama Las pupilas de la luna. Y bueno, creo que aquí se puede ver cómo se integran, ahora sí que de una forma multidisciplinaria, la tecnología de muchas maneras, ¿no? Con electrónica,
tomando la foto de Patricia y además utilizando programas programas de video que reaccionan al sonido. Y bueno, pues ya de esta forma me convertí en una persona de tener solamente música acústica con notas, por decir, normales, tener que entrar en el mundo de la tecnología de una manera muy natural, se puede decir, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esto ha afectado también mi manera de pensar orquestal, ¿no? Porque claro, esto siempre es una cosa de ida y vuelta. Después de que uno ha hecho música con electrónica, hay ciertos procesos a la hora de componer que se ven afectados, esperemos que de manera positiva, por la experiencia de haber hecho algo de música con electrónica. Pues esta sería mi participación, y pues estoy abierta a cualquier duda, pregunta, jitomatazo, pueden hablar al 911 también. Georgina, no pudimos ver el ejemplo del video que hizo Alberto, se los pongo. Alberto. Entonces, si puedes poner unos minutitos antes de... Claro, por supuesto. ¿Se puede ver? No. No. Ok. Un segundo, lo que voy a hacer es sacarlo primero. Eso es. Y ahora sí, compartir. Ahí está. ¿Se los pongo nuevamente? Sí. Entonces él pone la cuenta para prepararse y luego vemos el click track visual. Oímos la parte de la electrónica solamente. Pues vemos cómo él, bueno, en su partitura marca algunas cosas, pero es esta línea roja la que hace las veces de click track, ¿no? Porque él dice que es molestísimo para un intérprete estar escuchando el click track, ¿no? O sea, sí, yo creo que lo abruma bastante, ¿no? Entonces él toma esta solución. Claro que hay veces que no queda de otra, ¿no? Por ejemplo, la persona que va a estrenar el ciclo de la Presleriana, que es Ludovic Froschok, él me dice que él no va con lo visual, que él prefiere tener un click track. Entonces, bueno, hay que adaptarse a las necesidades del intérprete, ¿no? Porque tengo también otra intérprete que va a tocar esta pieza, que se quedó fascinada con el trabajo de Alberto, tan minucioso, de esta película de la partitura, ¿no? Que le encontró sumamente útil. Y a mí también me parece sumamente útil y muy original, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Georgina Derbez. Les recuerdo que si quieren saber más de todos los participantes de este coloquio, pueden entrar al micrositio que está en el chat, donde ustedes están viendo justamente esta mesa. Y al final de las 3 presentaciones tendremos un poco de tiempo para responder sus preguntas si las tuvieren. Nuestro siguiente participante es José Luis Hurtado, que está desde Nuevo México. Bienvenido y feliz cumpleaños, querido José Luis. Y estamos listos para escuchar tu ponencia. Gracias, Ana. Me voy a permitir compartir con ustedes una presentación y leer un texto que preparé especialmente para la ocasión. ¿Me pueden escuchar y oír? ¿Me pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Todo bien. Empezamos. Entonces, como decía, antes que nada, agradezco la invitación a formar parte de este coloquio. Es para mí un gusto enorme estar compartiendo esta mesa con ustedes, tanto con mis colegas aquí presentes como quienes nos están viendo y escuchando en casa. Esta mesa es para hablar principalmente sobre la notación del siglo XXI, y aunque el tema es muy vasto, en esta ocasión
me centraré en algunas herramientas que utilizo en mi propia música. Comenzaré hablando de algunas motivaciones, aspectos y características de mi notación. ¿Qué es lo que estoy buscando cuando vierto la idea en el papel? Y tal vez muchas de las necesidades tengan que ver con el hecho de que también soy intérprete. Sé lo que es estar constantemente en un escenario, montando, ensayando y estrenando obras nuevas. Por esta razón, siempre estoy buscando que mi notación sea correcta, que sea limpia visualmente, que sea práctica, sin ornamentaciones o elementos innecesarios, directa e inequívocamente precisa, que el intérprete sepa inmediatamente qué hacer, ya nada más por la grafía del gesto. Siempre me hago dos preguntas. Si el intérprete sabe qué hacer, pero también cuándo hacerlo. No estoy muy interesado en decirle exactamente cómo hacerlo, pero tal vez esto sea el reflejo de un sentimiento personal como pianista, a quien le gusta proponer y decidir, además de interpretar. Me interesa que mi notación sea transparente, que haya un paralelismo entre lo visual y lo auditivo, y que el intérprete se mueva, se vea provocado por la misma notación y reaccione por consecuencia. Por último, busco uniformidad en la notación, como tradicionalmente siempre lo ha habido, independientemente del tipo de instrumentación para el que esté escribiendo. Consecuentemente, estos elementos se han convertido en herramientas muy personales que siempre están en constante desarrollo, ya que se nutren unas piezas a otras, unos elementos a otros, y sobre todo, crecen con la influencia y comentarios de los intérpretes con los que tengo la dicha de colaborar. Durante los últimos 10 años de mi quehacer artístico, he estado experimentando con una vasta diversidad de estrategias de composición, con el objetivo de hacer mi música mucho más decidida, contundente y audaz, pero a la vez directa y práctica. Estrategias en donde el intérprete sea parte esencial del proceso creativo, desarrollando las características de la propuesta original, pero al mismo tiempo imprimiendo su sello personal sin inhibición alguna y así construyendo la personalidad final de la obra. Estrategias en donde la notación y el resultado sonoro sean paralelos y en donde la partitura invite al intérprete a concentrarse en el espíritu, en la intención, en la energía general de la obra y de la idea, en lugar de la mecánica y la precisión de los detalles. De manera personal, necesitaba que mi propia música me sorprendiera constantemente, que incluso de vez en cuando me fuera desconocida. Necesitaba escribir una música natural, sincera y noble, que independientemente de cómo se abordara, resultara siempre en lo deseado. Encontré obvias respuestas en la tradición musical de mediados del siglo XX, en Busotti, Ramati y más recientemente en Dumitrescu, en compositores como Morton Feldman y por supuesto Earl Brown, que a su vez se dejaron informar e inspirar tanto por la tradición mensural y neumática, así como por el expresionismo abstracto norteamericano de artistas como Pollock, Gottlieb de Kooning, Rothko o Franz Klein, por mencionar solo algunos. Personalmente, también me vi influenciado por otra de mis pasiones, las artes visuales, particularmente la escultura. Personajes tan opuestos como Alexander Calder o el artista interdisciplinario suizo Simon me mostraron el camino hacia lo amplio y lo monumental, hacia el movimiento circular inestable, hacia la reacción a lo mínimo, la relación entre discurso y perspectiva, distancia y espacio, además del uso de la luz como fuente de distorsión y la elegancia en la franqueza y la sencillez. Comencé entonces a construir herramientas que me permitieran trasladar estos conceptos a mi propio mundo sonoro. Muchas de ellas herramientas tradicionales, pero utilizadas de manera muy personal. Por ejemplo, estructuras móviles, velocidades múltiples, instrumentación variable, repetición cíclica, desincronización de eventos, dinámicas opuestas intercambiables, contrapunto paramétrico multidimensional, texturas cuidadosamente dirigidas, trayectorias determinadas pero flexibles, proporciones asimétricas que permean en todo, métrica basada en el fraseo, ritmo dictado por el número de elementos y la distancia entre ellos, la orquestación como esencia y contenido de la masa, así como el gesto y su energía como detonador dramático. Son algunas de estas herramientas que utilizo en mi música. Además, el contraste dinámico y de registro
así como la sustracción de elementos, son aspectos principales de estructuración formal en mi música. En mi mundo sonoro, la música no se crea, se descubre, se explora el entorno, se palpa el espacio, se observan los detalles y se vive el objeto desde diferentes ángulos para que, paulatinamente, su fisonomía vaya siendo exhibida. Con el alquimista que valora, evalúa y calcula cuidadosamente sus materiales para hacerlos reaccionar, mi intención es la de crear caleidoscopios de sonidos, objetos efervescentes, siempre vivos, siempre cambiantes, de gestos únicos e irrepetibles, colmados de energía y de densidad impenetrable. Trato de hacer música donde la técnica y las decisiones no sean evidentes, donde el intérprete sea tratado siempre como solista y actúe con confianza y naturalidad, donde su experiencia, educación, conocimiento e incluso preferencias individuales contribuyan de manera definitiva al discurso musical. A pesar de lo mencionado, en mi música hay poco lugar para la improvisación. Como bien lo diría Umberto Eco en su artículo titulado La poética de la obra abierta, un artículo escrito en 1989, abro comillas, la obra abierta significa la posibilidad de diversas y numerosas intervenciones personales, pero no es una invitación amorfa a la participación indiscriminada. La invitación ofrece al intérprete la oportunidad de inserción orientada en algo que siempre se reconocerá como el mundo diseñado por su propio autor. Cierro comillas. Si me permiten ahora, en esta segunda parte de mi presentación, me gustaría ilustrarles algunos conceptos de manera más tangible y para esto quiero enseñarles y quiero que escuchemos fragmentos pequeños, más o menos de 2 minutos, de 4 de mis obras. Las voy a poner en orden cronológico para que ustedes tengan una idea de cómo mi notación se ha ido desarrollando y transformando. La primera obra es Mar Eterno. Esta obra, escrita en el 2011, es la más antigua en mi catálogo oficial, por lo menos hasta ahora. Es un ejemplo claro de mi escritura temprana. La obra, para coro de niños, trata a cada uno de los miembros del ensamble como solista. Y cada uno de los niños puede comenzar en la línea que ellos deseen, como una especie de juego. El texto es únicamente un detonador estructural y es utilizado de manera fonética y no semántica, asignando colores para las vocales y ataques para las consonantes. El coro está dividido en 3 y cada uno tiene materiales diferentes, los cuales interactúan de manera cíclica, ordenada, mas no predecible. La intención es la de mover el sonido en el espacio constantemente, siempre hiperactivo, acercándose y alejándose a placer.
escuchando bien el sonido? ¿No se escucha distorsionado? Perfecto. No, se escucha muy bien. Perfecto, gracias. Incandescent representa para mí un primer paso a la notación deseada. Es el resultado de la reacción controlada de una colección de gestos estrictamente ordenados. Su sólida y profunda estructura permite crear una superficie flexible, luminosa e insaciable, en donde los diversos tipos de texturas, espacios, trayectorias y diálogos muestran diferentes ángulos y perspectivas del mismo objeto, creando así una escultura sonora siempre en movimiento. La obra está escrita para un conjunto instrumental de 2 ejecutantes. La amplificación es necesaria para la mejor apreciación de las sutilezas, las combinaciones y cambios de color, las distancias en el espacio, así como para ayudar a la fluidez del movimiento del sonido de un lugar a otro. La obra está formada por 5 secciones ataca, cada una de las cuales consiste en la repetición cíclica de un material distintivo encapsulado. Escuchemos únicamente 2 minutos de la pieza. Thousand Suns está escrita para una viola, un cello y 2 cuerdas frotadas en cualquier combinación. En este caso, el cuarteto de cuerdas es evidentemente una posibilidad, aunque no la única. La obra está construida por una serie de proporciones y relaciones lineales que se comportan siempre de la misma manera, pero que, dependiendo del parámetro que controlan, los tonos, el ritmo, las dinámicas, el registro, la densidad, el ruido e incluso el silencio, resultan en objetos completamente distintos. Por ejemplo, una línea ascendente estructural puede dictar una trayectoria interválica que sube, pero también puede dictar un crescendo, un acelerando o un crecimiento en la densidad del gesto, en la acumulación de energía o resultar en un mayor número de eventos o instrumentistas participantes en determinada sección. A este concepto le llamo contrapunto paramétrico.
me gustaría mostrarles mi obra más reciente y por lo tanto la que muestra un tipo de notación un poco más madura, aunque no definitiva. The Entitled 1B es la segunda de una colección de pequeñas piezas escritas para un instrumento en específico. En este caso, Entitled 1B tiene 4 diferentes versiones, para 1, 2 o 3 fagotes o incluso para fagot y electrónica fija. Aunque la escritura utiliza gráficos por necesidad, cada uno de los parámetros y eventos, como por ejemplo la distancia entre los ataques, sus duraciones individuales, las trayectorias de registro, así como las dinámicas, las densidades de los gestos y de forma general las trayectorias de registro y de forma general la resultante de todas estas relaciones están exhaustivamente planeadas y cuidadosamente controladas. La partitura representa, en este caso, una serie de estímulos abiertos que deberán ser el reflejo de la información, la experiencia e incluso del gusto del intérprete. El objetivo es crear una textura caleidoscópica de sonidos y colores, resultado de la interacción única y espontánea de numerosos momentum. Escuchemos un breve fragmento de esta pieza. Bueno, hasta aquí mi presentación. Les agradezco enormemente por escuchar. Bueno, ya tendremos la oportunidad de interactuar en la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Es muy interesante lo que comentabas de la relación que tienes tú con Calder, esta manera de que uno reconoce siempre la obra, aunque esté en movimiento y nunca se repita, ¿no? Que eso es mucho lo que tiene tu música también. Esto de tratar a los solistas, a los intérpretes como si fueran solistas, aunque no sean solistas, y que da una libertad y un juego muy interesante, ¿no? Yo pienso sí que tu música efectivamente es como un móvil, que se reconoce la forma, aunque nunca es igual. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Nuestro siguiente invitado es Iván Naranjo. Iván, te dejo la palabra. Gracias, Ana. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, un placer escuchar a mis colegas. También les voy a compartir una presentación en la que recorro piezas desde el 2008 hasta el 2020
y más que hablar de la evolución del estilo de mi notación, voy a hablar de artefactos y soluciones específicas de notación que tienen que ver con la composición misma. Un momentito. Ok. Cambié la versión de Zoom y me está pidiendo una contraseña para compartir audio. Vamos, bueno, voy a comenzar hablando de una serie de piezas que compuse entre el 2008 y 2010, en las que exploré una forma de notación que podría llamar partitura mapa o partitura cartográfica. Este es el primer ejemplo, la primera pieza que hice con esta idea general. Y bueno, otra cosa que pasa, además de tener un mapa con fragmentos musicales, es que también trabajo con la idea de un contenedor, una especie de contenedor formal dentro del cual la estructura es flexible y el itinerario es libre, ¿no? Esta pieza es Caminos, con el subtítulo Molloy, en referencia a la novela de Beckett. Aquí vemos que el contenedor es esta envolvente dinámica que vemos expresada en la parte superior de la partitura. Esta es toda la partitura. Todos los intérpretes leen de esta misma página. Es para un mínimo de 3 músicos y un máximo no definido, y con una duración mínima de 7 minutos y un máximo tampoco definido. Pero lo que sí es que esta envolvente debe ser adaptada a la duración total de la obra, que preferentemente se decide antes de la interpretación. Entonces, ¿cómo funciona esta pieza? Cada quien comienza desde el punto o desde el fragmento musical que desee, al tempo que decida, pero manteniendo el mismo tempo toda la obra. Y bueno, vemos que hay una serie de cajas y serie de círculos, colecciones de círculos con material musical específico, alturas en específico y ritmos también en específico. Los círculos representan fragmentos que se pueden repetir, y hay un mínimo y un máximo de repeticiones indicadas en cada círculo. Las líneas que unen cada uno de los fragmentos denotan la dirección, es decir, bueno, todas las instrucciones están en la página. Las líneas naranjas indican que se puede ir en cualquier dirección, las líneas azules solo hacia abajo de la partitura y las líneas verdes solo hacia arriba. Además encontramos letras al lado de cada uno de los fragmentos, y estos tienen que ver con timbres, ¿no? Entonces tenemos timbre normal, digamos, D, que es el dark, O, que es open, y B, que es bright. Entonces, de esta manera establezco una especie de espacio de posibilidades o de genoma sonoro, una especie de mapa cuyo itinerario es libre, pero siempre dentro de una forma muy clara y siempre igual, ¿no? Bueno, la siguiente pieza aborda un tipo de notación similar, pero bueno, en este caso la pieza consta de 6 páginas similares a la que vemos del lado izquierdo,
y una página más con los fragmentos de música que vemos del lado derecho. Y bueno, estas distintas secciones de la pieza tienen que ser sucedidas, es decir, una de las páginas como la que vemos al lado izquierdo, le sigue una de los fragmentos del lado derecho, pero pueden ser en cualquier orden. Como en el caso anterior, vemos en la página que vemos del lado izquierdo, hasta abajo, lo que sería un contenedor también para cada una de las páginas. En este caso, en lugar de ser una envolvente dinámica únicamente, es el contenedor, pues tiene que ver con también un movimiento de las dos manos sobre el cuerpo del violín. Es decir, en este caso vemos que la mano izquierda va a estar posicionada primero casi en la región más baja del instrumento, y poco a poco va subiendo hasta más allá del diapasón. Y el arco, la mano derecha, vemos que empieza prácticamente sobre el puente, baja un poquito, digamos hacia molto sul ponticello, y vuelve a subir un poco, ¿no? Entonces, este es el contenedor, además de sí una envolvente dinámica hasta abajo de la partitura. Y en este caso, en lugar de mostrar conexiones posibles, el material en las cajitas que vemos en la parte superior se puede ir de una caja a otro siempre que sean adyacentes, ¿no? O sea, a la que esté a la derecha, a la que esté a la izquierda, abajo o arriba. Ahora las cajas vemos que también tienen varios tipos de borde. Los bordes normales se tocan simplemente como están escritas. Las cajas con doble borde, como la que vemos, bueno, en la 1, 2, 3, en la cuarta línea a la derecha, pueden ser eventos que se superpongan a eventos en otras cajas, y las cajas con bordes punteados son, digamos, eventos que están fuera del tiempo y fuera del contenedor. Es decir, en ese momento, en estos dos casos son armónicos naturales, con una dinámica definida, y es como un escape de ese contenedor, ¿no? Y los eventos que vemos del lado derecho son, bueno, todo está específicamente escrito, y son pequeñas miniaturas que interrumpen las otras páginas. Una pieza para violín que dediqué a Julián Martínez. Bueno, seguimos. Bueno, tanto los ejemplos anteriores como nueva partitura del 2008 responden también a algo que comenzaba a hacer en el 2007-2008, que fue aprender la plataforma de programación Super Collider, y bueno, a tratar con el código como manera de definir o de crear composiciones o estructuras. Y bueno, este cuarteto de cuerdas que hice para el cuarteto Flux es un primer ejemplo de una partitura completamente algorítmica. Es decir, todo lo que vemos en la partitura fue decidido a partir de algoritmos creados en código, y a partir de este momento creo que todas mis piezas tienen un poco de código por detrás, ¿no? Eso también ha sido importante, y importante tanto en la generación de material como en la generación de estructuras flexibles, ¿no? En este caso lo que hice fue pensar la pieza como una sucesión de eventos para cada uno de los instrumentos, por secciones, y a medida que pasa cada una de las secciones, las probabilidades de las preguntas que me hacía van cambiando, ¿no? Entonces, asistimos a una
a una pieza que se desarrolla y se transforma de manera muy controlada y muy lentamente a partir de la diferencia de estas probabilidades. Entonces, por ejemplo, aquí si vemos el primer compás y medio del violín primero, eso sería un solo evento, ¿no? Hasta que aparece la llave de sol, ahí sería otro evento. Y me hacía alrededor de 7 preguntas para cada uno. La primera era la duración del evento, otra de ellas era ¿hay sonido o es silencio? Otra de ellas respondía al timbre, más complejo o más cercano a una nota clara. La dinámica, que casi por toda la duración de la obra se mantiene entre 5 Ps y 3 Ps, pero va cambiando muy lentamente. Otra pregunta era, ¿cómo paso de un evento al siguiente? Es decir, de manera discontinua, abruptamente, o de manera continua. Y bueno, no recuerdo si me falta alguna o no, pero bueno, cambiando las posibilidades las probabilidades de los valores que yo iba recibiendo a través del algoritmo, iba también cambiando o transformando el material lentamente. El siguiente ejemplo, bueno, nuevamente encontramos una especie de notación cartográfica, pero bueno, aquí involucro un artefacto nuevo de notación, o dos más bien. Uno tiene que ver con una especie de compuertas, en este caso expresadas de varias maneras. Bueno, voy a explicar más o menos cómo funciona la partitura. Del lado izquierdo vemos la primera página de la partitura, del lado derecho la segunda parte de la segunda página de la partitura, y son como dos regiones totalmente distintas, ¿no? En la primera tenemos un sonido raíz, digamos, ese que está al centro, que dice root sound. Vemos que es una obra para viola y electrónica, y el violista va a comenzar con ese evento, ¿no? Y luego va a comenzar a partir de cualquier otro de los segmentos de notación, que son realmente modificadores de este sonido raíz, ¿no? O sea, modificadores tímbricos o modificadores dinámicos que se pueden suceder también en cualquier itinerario que el violista decida. Y bueno, vemos estos triángulos amarillos y este otro triángulo envuelto en un óvalo azul, y estas son las compuertas, ¿no? Es decir, si yo llego a una zona donde hay un triángulo amarillo, a partir de ahí puedo saltar a otra zona de la partitura donde haya otro triángulo amarillo, ¿no? Y si llego al óvalo azul con el otro triángulo hacia abajo, en ese caso podemos saltar a la siguiente página de la partitura. Y esta siguiente página, pues aquí tenemos todas las notas están especificadas, también los cambios tímbricos, los gestos, y tenemos estos otros elementos de notación, las cajas con borde rojo, y estas también, bueno, tienen dos propiedades. Una es que estos eventos en las cajas se pueden repetir tantas veces como se quiera, o también funcionan como otro tipo de compuertas, es decir, de cualquier caja roja puedo saltar a cualquier otra caja roja, ¿no? O también tienen la propiedad de que pueden ser evadidas o evitadas y simplemente continuar con la partitura de manera tradicional, de izquierda a derecha. En la siguiente pieza, Máquina Esquiza del 2010, Máquina Esquiza 1, bueno, esta es parte de un proyecto una serie de piezas que dejé tal vez inconclusas, pero bueno, la idea era, y esta es una preocupación que sigo abordando,
La idea era tener varias piezas, máquinas quizá 1, máquinas quizá 2, máquinas quizá 3, etcétera, que pudieran ser tocadas de manera independiente o de manera simultánea, ¿no? Unas con otras. En este caso, bueno, toda la notación es bastante específica, pero también encontramos estos espacios de apertura como al final de la página, en el que una vez más involucro estas cajas con las propiedades de saltar de una a otra, como con puertas, o las propiedades de ser repeticiones. Vamos a escuchar un pedacito de esta pieza. Voy a comenzar desde este punto, el fortísimo que encontramos en el tercer compás, así que cuídense, va a empezar fuerte, y vamos a seguir linealmente hasta esta zona, que es en sí misma de duración variable, en el que vamos a encontrar estos fragmentos repitiéndose más o menos libremente, ¿no? Esta era la interpretación del trío Escalenos. Ok. Bueno, esta es una pieza del 2012. Esta desafortunadamente no ha sido estrenada en su totalidad. Es para violonchelo con sordina amplificado, una especie de preparación muy básica del cello. Y bueno, aquí, para esta pieza, hice este otro artefacto de notación que tiene que ver con segmentación y repetición. También estaba interesado en cómo abordar la repetición, pero una repetición mucho más orgánica, mucho menos, que no fuera un loop, digamos, ¿no? En este caso, la partitura consiste de 3 páginas con 3 sistemas cada una, que se leen de izquierda a derecha como una partitura convencional, pero que cada sistema es una especie de unidad y cada sistema es segmentado y sus segmentos repetidos en orden más o menos libre. Entonces, la manera que funciona,
es la siguiente. Digamos que el sistema, cada uno de los sistemas tendría una duración, si se leyera solo una vez de izquierda a derecha en su totalidad, de alrededor de 15 segundos. Pero cada barra denota un inicio o un final de un segmento, y las líneas que vemos abajo del sistema son cada uno de estos posibles segmentos, ¿no? Se pueden tocar en cualquier orden, pero deben de ser tocados todos los segmentos. Cuando vemos 2 puntos o 3 puntos sobre una de estas líneas, significa que ese evento puede ser tocado 2 veces o 3 veces, no necesariamente consecutivamente, y vemos una duración también encima de cada uno de los sistemas que es la totalidad en segundos. Debería de durar cada sistema contemplando todas sus posibles repeticiones. El material es muy austero, digamos, son casi puros ataques cortos, pero cada uno pues con una técnica distinta. En realidad es bastante difícil de tocar la pieza, y bueno, hay una especie de arco de densidad y de intensidad que se da a lo largo de toda la obra. En este tipo de piezas me gusta recomendar que se toquen no una, sino al menos 2 veces en el programa, pues también como algunas de las piezas que compartí al principio, son piezas que pueden adquirir muchas formas posibles, ¿no? Que sea un mismo genoma sonoro o un mismo espacio de posibilidades. Esta es una pieza mucho más reciente, del 2015, On the Shattered Surface of Time, para guitarra, contrabajo y percusiones. En este caso, también quería mostrar únicamente otros artefactos que tienen que ver con la repetición. Esta página de la pieza, hay páginas que se leen simplemente de izquierda a derecha, y hay un par de páginas que en lugar de tener número tienen A y B como indicación. Son páginas que incluyen repetición. Entonces aquí vemos que cada uno de los 3 instrumentos tienen signos de repetición, pero uno se repite 2 veces, otro 3 veces y otro más también 3 veces, ¿no? Y lo que incorporé para que cada una de las repeticiones fuera distintas, bueno, además de que cada una sucede en una temporalidad distinta, fue esta especie de semáforos que vemos arriba de estos eventos con un fondo gris, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si vemos la parte de guitarra, en el segundo compás, o tercer, digamos, cuarta unidad rítmica, cuarta línea vertical, este primer evento en gris, tenemos este semáforo cuyo el círculo superior es gris y el círculo inferior es amarillo. Es decir, en la primera pasada, en la primera repetición, ese evento no se toca, y en la segunda sí se toca. A diferencia del segundo evento en gris, que la primera vez sí se toca y la segunda no se toca. Y bueno, así tienen cada uno de los instrumentos. Y vamos a escuchar a qué suena esto. Vamos a la siguiente. Hablaba de este interés por la multiplicidad, por piezas que pueden ser varias piezas sucediendo simultáneamente.
Es algo que he explorado también más o menos desde el 2008 hasta el presente. Esta partitura, Assemblage Theory de 2017, funciona de esta manera. Tenemos 3 piezas sucediendo simultáneamente, una para clarinete y viola, otra para flauta alto, guitarra eléctrica y batería, y una más para violín y violonchelo. Ahora, cada una de las partituras es más o menos indiferente a las otras 2, y está escrita de una manera distinta. Entonces, en este caso, la notación también sirve para diferenciar y para hacer más claro el comportamiento de cada una de las partes, ¿no? Entonces, la parte de clarinete y viola es más o menos tradicional, se lee de izquierda a derecha, tal cual. La parte del trío, flauta, guitarra eléctrica y batería, está escrita como 3 solos, una vez más utilizando este artefacto de segmentación y repetición, y una alternativa al pentagrama. En este caso no tenemos, más bien tenemos un hexagrama. Si vemos del lado izquierdo, esta es la parte de flauta alto. En el lado izquierdo de cada sistema indico el rango de alturas posible, la altura más baja y más alta posible de esta sección, y el intérprete ha de encontrar 11 notas dentro de este rango, ¿no? Estos rangos van cambiando sistema a sistema. La parte de guitarra eléctrica, pues es una partitura que más bien le dice qué hacer al intérprete más que qué va a sonar. Igual incluyo rangos, que son zonas de la guitarra que son activadas en cada parte, y una vez más encontramos estos artefactos de segmentación y repetición, y igual la parte de batería. Y la parte de violín y cello responde a una escritura tal vez más plana, más armónica, que se mueve mucho más lentamente. Vamos a escuchar un pedacito de esta pieza donde están las tres partes sucediendo simultáneamente. En este caso, Weights Imbalance para 2 cuartetos de cuerdas y electrónica, sucede algo similar, pero en este caso todos los tipos de notación y todos los tipos de material y comportamiento están presentes en cada una de las partes. Entonces tenemos partes como la que estamos viendo en pantalla, en que todos los instrumentos están tocando juntos como ensamble, en este caso uno de los 2 cuartetos tocando esta página. Digamos que esta podría ser la parte de violín, primero tocando con los 4 instrumentos, y tenemos este tipo de materiales en los que simplemente indico una serie de alturas y unos rangos dinámicos y rangos de duraciones, pero pueden ser tocadas en cualquier orden, son espacios armónicos, articulación de espacios armónicos. Tenemos solos, en este caso un solo de violín, que están escritos como pequeñas miniaturas que se pueden tocar en cualquier orden, y tenemos eventos que son simplemente glissandos adaptados a una duración y una envolvente dinámica. Vamos a escuchar rápidamente un fragmento de la grabación, el Jazz Quartet y el Spectral Quartet, donde están presentes todas estas maneras de escribir.
solo de cello. Vamos ahí porque creo que se me está acabando el tiempo, pero quisiera nada más mostrar dos piezas synths que no han sido tocadas en los últimos 2 años. Esta es plegable para piano solo. Y bueno, aquí lo que hice fue pues crear un tipo de notación que no es una solución a un problema, sino más bien el planteamiento de un problema. Es una escritura del tiempo tal vez totalmente antiintuitiva, es un poco al revés de cómo debería de ser. Aquí el tiempo está representado por una retícula, una serie de subdivisiones, y lo que va a pasar, podemos pensar esta retícula como si fuera una especie de piel del tiempo, ¿no? Sobre la cual los eventos suceden. La manera en que funciona es que cada sistema, una vez más, es una unidad. Como vemos aquí, los primeros 2 sistemas tienen más o menos el mismo material encima, pero una de ellas tiene una subdivisión más, ¿no? La primera, me parece que son 18 subdivisiones, la segunda es 17, y cada sistema voy quitando una subdivisión. Pero ¿qué pasa? Que cada espacio entre cada línea vertical es una unidad de tiempo y esta permanece constante. Es decir, con cada sistema se va acelerando un poco lo que va sucediendo. Bueno, hay otras cuestiones sobre la notación que no voy a abordar, pero vemos que se vuelve cada vez menos subdivisiones, es decir, mucho más rápido, ¿no? Este es sistemas 7 y 8, sistemas 15 y 16, llegamos ya a una velocidad máxima, y a partir de este momento, bueno, se introducen nuevos elementos y nuevos materiales. Es una de la penúltima página, y en este caso ya no sigo un proceso lineal, sino que ahora el tiempo lo podemos doblar, ¿no? Irregularmente. Y la última pieza que quiero mostrar es de este año, responde a una comisión de David Núñez, que me pidió una miniatura de 1 minuto para violín, y lo que hice fue una miniatura de 1 minuto modular para cualquier instrumento de cuerdas. Y aquí lo que tenemos es una serie de eventos o de acciones para la mano derecha y para la mano izquierda que se pueden combinar de maneras distintas. Entonces, lo que puede hacer el violinista es recortar cada una de estas y luego hacer el orden que quiera, combinando mano izquierda y mano derecha. A continuación muestro una posible realización de la partitura, en que combino libremente las acciones de mano izquierda y mano derecha, y una vez más, pues es una pieza en la que hay pues un material muy definido, pero que puede ser combinado de muchas posibles maneras, ¿no? También recomiendo que se toque más de una vez en un programa. Y bueno, atento a sus preguntas y quejas, les agradezco. Muchas gracias, querido Iván. Efectivamente, creo que en tu caso, de alguna manera, parecido a lo que hace José Luis, tu idea es de darle más libertad a los intérpretes dentro de un juego formal
que se transforma previamente, antes de la interpretación, porque tú pones las reglas del juego y es el intérprete el que tiene que armar la estructura antes de tiempo. Y también me llama la atención cómo justo cuando empezaste a utilizar el Super Collider, este lenguaje de computación, eso te lleva a transformar tu escritura, que es un poco también lo que le pasa a Georgina, ¿no? En el momento que tú empiezas a integrar elementos que son externos a tu manera de escribir normalmente, inmediatamente eso genera que te imagines otras cosas sonoramente y en el caso tuyo, Iván, otras cosas formalmente también, que eso resulta muy interesante. Bueno, yo sé que entre ustedes tres, entre Iván, Georgina y José Luis, tienen tal vez algunas preguntas que hacerse entre ustedes y yo empezaría con que empecemos con estas preguntas antes de abrirlo al resto de nuestros escuchas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, a la una. No, hay una cosa que quiero decir que me van a tachar a lo mejor de antigua, pero yo le preguntaría a José Luis y a Iván, que tienen ese nivel de detalle y esa profundidad de pensamiento a la hora de plasmar sus ideas musicales, que siento que un poco se les escapa toda la cuestión interválica, que como que faltaría esa precisión, yo siento, porque tienen zonas de colores diferentes, zonas de timbres diferentes, ritmos, lo que decías del contrapunto paramétrico y toda esta cuestión, pero ¿qué pasa con la armonía? Eso para mí sería una preocupación, es decir, falta la precisión del dibujo interno de las figuras. Es una pregunta para los dos. Bueno, en mi caso... Tal vez es algo que no les interesa, que pues es muy válido, ¿verdad? O sea, no tiene por qué ser a fuerzas. Claro. En mi caso varía de pieza a pieza. Hay piezas donde sí, Sí, el interés es que el intérprete encuentre sus propios espacios armónicos, como en la escritura de la parte de flauta, de Assemblage Theory. Pero en el resto de las piezas sí hay un digamos, un esquema armónico de principio a fin. Y esto tiene que ver, en mi caso, en piezas más recientes de los últimos 4 o 5 años, la manera en que funciona es a partir de autosimilaridad. Es decir, parto de una proporción, así la proporción desnuda, digamos, en casi sentido medieval, y esta proporción la estiro o la comprimo, ¿no? Y así voy generando espacios armónicos y un desarrollo armónico. Control, sí. Eso siempre está en la base de la música, aunque no es necesariamente lo más inmediatamente audible. Creo que a largo plazo sí se escucha. Muy bien. ¿Tú quieres agregar algo al respecto, José Luis? Sí, claro. En mi música, Georgina, es importantísimo el contenido interválico. Yo provengo de una tradición, digamos, educativa bastante ortodoxa. En el Conservatorio de las Rosas, por ejemplo, aprendí fuga, incluso canto gregoriano, y ya después en mi maestría, todo lo referente al serialismo era, digamos, el primer artículo en mi lista, ¿no? Entonces, siempre esa formación está presente. Cabe decir, por ejemplo, que mi compositor favorito es Chopin, ¿no? Mi compositor favorito de todos los tiempos, y siempre está presente en mis decisiones. Muchos de los conceptos que utilizo en mi propia música están tomados de Chopin. Ahora, no se oye como Chopin, obviamente, pero y lo que quiero decir con esto es que mi música está impregnada de la esencia de la tradición. Sí. No se ve en la superficie, pero ahí está. Sí. El hecho de que la partitura no lo denote no quiere decir que no existe, en primer lugar. Y en segundo lugar, probablemente no lo denota porque no es uno de los elementos principales en mi música, sino que es uno más de los elementos esenciales para que funcione la pieza.
lo que hago en este caso, acuérdate que una de las cosas que mencioné fue que para mí el intérprete es importantísimo. Entonces, siendo mis objetos sonoros, objetos de multiplicidad o de resultados múltiples, por eso no especifico las alturas, digamos, o no especifico los intervalos. Las alturas sí están especificadas, las trayectorias sí están determinadas, pero no vas a ver un sol sostenido. De hecho, si observaste, no hay claves en mis partituras, no hay clave de sol, no hay Sí, clave por de eso fa, no pregunto. aparece ahí. Sí, Exacto, pero no quiere decir que no existan. Lo que yo hago es, y aquí voy a utilizar la palabra, me veo a veces un poco maquiavélico, ¿no? Porque la partitura parece que es libre, pero no es libre. Hay muchas posibilidades que estoy controlando y hay muchas cuestiones que pareciese que están abiertas, pero yo ya las visualicé y la partitura también denota cosas que no quiero que sucedan. Es decir, la partitura está muy bien limitada y controlada. Por ejemplo, si yo quiero que no suceda un intervalo de séptima mayor, por ejemplo, hago algo en la partitura para que nunca suceda, ok. para que nunca se escuche, ¿no? Entonces, creo, y esto seguramente nos están viendo muchos compositores jóvenes ahorita, creo que cuando estás escribiendo es tan importante saber lo que quieres como lo que no quieres. Y para Sí, mí siempre eso es primordial cuando tomo las decisiones. Pero ahí está, ahí está. ok. Gracias, José Luis. Uh -huh. Muchas Oye, nada más decir que así como tú dices que tu compositor favorito es Chopin, el mío es Schumann. Bueno, Ahí ya, vamos. sí, están por el estilo. Bueno, si los ponentes no tienen otra pregunta para ustedes mismos, me voy a permitir empezar a leer algunas de las preguntas que nos mandan. La primera es de Iracema de Andrade para Georgina. Dice, Georgina, la problemática de la sincronía en las obras mixtas siempre ha sido un reto, tanto para los intérpretes como para los compositores. La parte electroacústica fija no podría configurar una forma de escritura sonora en sí misma al potencialmente conllevar cues internos, los cuales el intérprete puede escuchar y que permitan a la vez la coordinación de los gestos del instrumento con electrónica sin la necesidad del click track. Mi experiencia con tu obra Forza d'Amor para cello y cinta me hace pensar en esa posibilidad. Sí, gracias, Iracema. Mira, lo que sucede es que el tipo de electrónica que utilizo tanto en los Kresleriana Papers como en las pupilas de la luna no permite esa opción. Porque no es una electrónica, vamos a decir, tradicional, ¿no? Donde yo tengo quizás mis sonidos y los voy modificando y voy creando gestos que dialogan con el instrumento, donde sí se podría perfectamente poner estos cues que tú dices. El problema de este tipo de electrónica es que está funcionando de una manera sumamente imbricada con el instrumento. Si de repente yo tengo un sietillo donde toco una figura de sietillo, donde estoy tocando el cuarto sietillo con la mano derecha del piano, y que justo en ese momento está coloreada con alguno de los timbres del piano preparado, es imposible darle un cue. Necesita ir forzosamente con el click track. Y de hecho, quiero decir que efectivamente el intérprete, Alberto, me decía que esta era la dificultad de este tipo de electrónica y que él me recomendaría mejor usar la otra manera de hacerlo, que es lo que hice con la pieza Forza d'Amor. Pero si tú te fijas en las partituras, tanto de las pupilas como de la Kreisleriana, te digo, es como si fuera una orquestación donde casi no hay diálogo, más bien es colorear ciertos puntos, ciertas articulaciones están coloreadas en ese momento y pues no queda otra más que el uso del click track, desafortunadamente. Muchas gracias, Georgina. Iracema de Andrade para José Luis ahora. Dice, José Luis, en mi experiencia en la interpretación de tu obra de Untitled 4 para cello y electrónica en soporte fijo, me he deparado con una grafía musical muy refinada.
En esta obra, las diferentes posibilidades de la articulación del ruido instrumental se plasman en una notación que, además de muy precisa, también conlleva una calidad plástica y visual en sí misma. ¿Nos podrías compartir el proceso de génesis de esta escritura tan personal? Sí, claro que sí. Digo, para platicar más ampliamente al respecto tendríamos que irnos a tomar un café, ¿verdad? Pero, digamos, en unas cuantas palabras, Iracema tocó esta pieza mía ya hace algunos años, y de hecho esta pieza después se convirtió en una de la primera de las series. Iracema tocó una versión preliminar, y de lo que yo estoy preocupado, y lo mencioné un poco en mi ponencia, es que precisamente lo auditivo y lo visual vayan de la mano. Para mí es importantísimo que el intérprete sepa qué hacer ya nada más con ver la partitura. E insisto, yo creo que esto tiene que ver con mi faceta de intérprete también. Incluso yo quisiera que el intérprete supiera que la grafía, que la misma energía de la escritura le dijera qué es lo que tiene que hacer con la obra, hacia dónde la tiene que llevar, incluso sin leer las instrucciones de la partitura. ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de la información, viene del conocimiento, de la tradición, viene de darse topes contra la pared muchas veces, de intentar refinar, de esta conversación constante que hay que tener con los intérpretes, intentar algo, enseñárselos, ver si responden, reaccionan, si les provoca algo, y volverlo a pulir. Creo que también tiene que ver no nada más con la cuestión musical, sino con otras disciplinas, con otro conocimiento que tienes. En mi caso, por ejemplo, de las artes visuales, es, como lo decía, mi segunda pasión, y lo tengo muy presente también. Tienes que, otra vez, para los jóvenes compositores que nos escuchan y que de alguna manera se quieren acercar a este tipo de notación, yo quiero que se acerquen un poquito también a cuestiones básicas de diseño, a cuestiones básicas de perspectiva, de teoría del color, de profundidad, de grosores de líneas. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, o al final de cuentas, estamos lidiando con un objeto que también se ve. En este caso, en nuestro tema de hoy, la partitura. Entonces, es una combinación de muchas cuestiones, pero también al final, creo, de decisiones basadas en todo este conocimiento, pero yo tengo mucho cuidado en no copiar, tengo mucho cuidado en hacer a un lado cosas que ya he visto, cosas que me resultan familiares. Como lo decía, siempre estoy buscando que mi propia música me sorprenda, y al mismo tiempo que la grafía me sorprenda, y no como elemento, digamos, principal o como primer artículo en la lista de mi quehacer o de mi proceso musical, pero sino como algo inconsciente que siempre está ahí, ya por naturaleza. Si es algo que ya he escuchado, que ya he visto, que me resulta familiar, por lo general lo hago a un lado, y probablemente por eso no tengo mucha música para piano, porque siendo yo pianista, como que conozco mucho el repertorio y tengo de hecho un repertorio táctil, ¿no? Que no me permite escribir mucho para mi instrumento. Entonces, yo diría que es una combinación de muchos elementos que van más allá de la experiencia auditiva. Muchas gracias, José Luis. Alejandra Juan Escamilla para Iván Naranjo dice: maestro Iván Naranjo, las composiciones exploradas como partituras, mapas con fragmentos musicales nos demuestran la infinidad dinámica de una partitura sin definición de tiempo e intérpretes. Más que preguntas, comentario. Dulce Wood dice: increíble las pupilas de la luna, pues el lenguaje es muy expresionista y en combinación con las imágenes nos estruja el alma. José Antonio Robles dice: para ser compositor hoy se requieren otras habilidades, además de escribir música, diseñar, dibujar, pintar y esculpir los sonidos, además de las tecnologías de producción sonora. Que bueno, justamente de eso se trata todo lo que hemos hablado hoy, que es una cosa increíble, ¿no? Cómo a través de la grafía uno puede, ya me parece increíble que uno pueda escribir lo que se imagina en la cabeza a nivel sonoro.
y que eso sea un mapa para los intérpretes que pueden descifrar lo que tú te estás imaginando. ¿Qué ibas a decir, José Luis? Sí, que además es interesantísimo este comentario, pero yo no siento que sea, digamos, una necesidad del compositor del siglo XXI, porque este tipo de notación o este tipo de transformación no nació de la noche a la mañana. Tú misma en tu introducción de esta mesa hablabas del siglo VIII, ¿no? Y yo mencioné también la notación mensural y la notación neumática, ¿no? Y podemos hablar del siglo XIV y de Augenmusik, ¿no? Y cómo en 1950 comienza entonces ya a desarrollarse o se retoman todas estas necesidades que venían de cientos, ¿no? Bueno, no de cientos, de cientos de años atrás o de siglos atrás. No es necesariamente una necesidad del siglo XXI. Las necesidades de los compositores del siglo XIV eran las mismas que las de nosotros, pero lo que pasa es que la forma de plasmarlo es diferente, ¿no? Los compositores del siglo XIV también algunos querían ser más atrevidos, también querían querían explorar rítmicamente, querían explorar con contenidos interválicos, pero ya había dibujos en las partituras en aquel entonces. ¿Por qué? Porque la notación era limitada para la que ellos querían expresar, sobre todo para los compositores. Ya en los años 50, ya en el siglo XX, hay que recordar también que este tipo de notación se ve influenciada por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, la Segunda Guerra Mundial, la llegada del hombre a la luna, el expresionismo abstracto, la Guerra Fría, ¿no? Y todo este intento por los Estados Unidos, ¿no? De mostrarse como el país, digamos, de la libertad. Y fue cuando apoyan a todos estos pintores, ¿no? A Jackson Pollock, ¿no? A contrario de lo que estaba pasando en el otro país, ¿no? En Rusia, por ejemplo. Y todo esto tiene que ver con el desarrollo de la notación. Entonces, yo creo que las necesidades son las mismas o son muy parecidas, pero la manera de plasmar esas necesidades, ya sea en un papel, ya sea en una instrucción, ya sea, por ejemplo, ahora en algo digital, ¿no? O incluso verbal, son las que cambian y que van de la mano con el contexto y con el tiempo. Pero insisto, las necesidades son muy, muy, muy parecidas. Bueno, y tan es así que de muchas maneras regresamos a los orígenes de la grafía musical, cuando nada más estamos haciendo los gestos musicales. Exacto. Más que las alturas precisas. Y todo. Sí, claro, claro. Por ejemplo, esa idea de nada más indicar las trayectorias, ¿no? De un contorno melódico, Earl Brown fue quien la retomó, ¿no? Pero eso es antiquísimo, ¿no? Entonces, es nada más un reenfoque, un reuso de las mismas técnicas que ya existían ahí. Sí. Lorena Díaz Núñez dice, la plástica en la música actual me sorprende gratamente. Admirable la creatividad de los tres compositores, cada uno con su toque propio. Analú García dice, una pregunta para los tres compositores. La música actualmente rompe reglas, experimenta. ¿Cómo creen que evolucione la música en los próximos años? A ver, Iván, saca tu bola de cristal y dice, por favor. Pues sí, imposible decirlo, ¿no? Yo creo que va a evolucionar o está evolucionando en muchas direcciones muy distintas. Creo que no hay una sola evolución de la música y no creo que la haya, ¿no? Georgina, ¿tienes algo que decir? Pues eso es casi como preguntarnos si tenemos una bolita de cristal, ¿no? Quizás hay que ver lo que ya pasó y podemos darnos una idea, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que hemos visto una multiplicidad de formas de abordar la música, ¿no? Multiplicidad de estéticas, ¿no? Desde quienes siguen escribiendo música tonal, porque así lo sienten, a quienes están experimentando con otro tipo de cosas, como lo vemos en el caso de Iván y de José Luis, que son, bueno, que están experimentando verdaderamente y tomando cada uno su camino nuevo. Tenemos una enorme gama y yo creo que esto pues va a continuar, ¿no? No le veo manera para que esto se frene verdaderamente, ¿no? Sino que creo que cada compositor va teniendo su mundo
y hay esta multiplicidad de estilos, lo cual no ocurría evidentemente en los tiempos de Mozart o de Beethoven o de Schumann, ¿no? Donde eran o románticos o clásicos, ¿no? Que seguían todos una línea, y ahora la diversidad que existe yo siento que va a permanecer. José Luis, ¿tú quieres agregar algo? Sí, estoy de acuerdísimo. Creo que es imposible saber, y es imposible porque ni siquiera yo sé mismo qué pieza voy a componer el próximo mes, ¿no? Tengo una idea, pero no la certeza. Eso lo voy a resolver en el momento, de acuerdo a las necesidades múltiples. Lo que yo sí creo es que no hay regreso. Yo esto se lo digo, por ejemplo, a mis alumnos constantemente. There is no return. Y no necesariamente por la linearidad de los eventos, sino por el conocimiento de los eventos. Una vez que te das cuenta de algo, es decir, que abres una puerta y que detrás de esa puerta hay otras 10 puertas que puedes abrir, y que detrás de cada una de esas puertas hay otras 10, las quieres abrir todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, puedo decirlo con confianza, que el descubrimiento de poder moldear el ruido fue una droga, ¿no? Cuando lo intenté por primera vez y que vi que funcionaba y que vi que me decía algo, intenté otra cosa, y la próxima vez que lo hice, quise arriesgarme más, y así, ¿no? Entonces la música que compuse hace 5, 6, 7 años, que me parecía demasiado ruidosa, por ejemplo, ahora me suena a miel. Entonces cada vez quiero más y más y más, ¿no? Entonces no se detiene. ¿Hasta dónde llegaré? Pues la verdad no lo sé, o hasta dónde llegará este tipo de pensamiento, la verdad no lo sé, pero insisto, no tiene que ver con la linealidad, sino con el conocimiento y con esas ganas de seguir buscando, y de seguir siendo curioso. Gracias, José Luis. Rafael Quesada dice, una pregunta general. ¿Creen que en un futuro cercano se pueda estandarizar la partitura multimedia? Pensando en la implementación de videos, ¿alguno lo ha experimentado? En mi caso Bueno, no. perdón. Perdón. No, adelante, Georgina. No, digo, partitura multimedia, pues tenemos el ejemplo de la partitura de Alberto, ¿no? Que tuvo que hacerlo así, poniéndose un clic visual. Yo pienso que es, de alguna manera, se puede decir que es algo cercano a esto, ¿no? Nada Pero más. yo creo que se refiere más a cuando trabajas con video, ¿no? A lo mejor tú tienes algo que decir, Iván. Bueno, no, en mi caso no he experimentado con partitura multimedia. Creo que una de las tendencias es la generación de partitura en tiempo real, que me parece interesante, aunque hasta ahora no he encontrado pues ejemplos donde funcione musicalmente de manera muy interesante, ¿no? Pero creo que es una preocupación actual que no creo que sea el estándar en ningún momento, pero sí la vamos a ver más y más. Yo creo, Sí. sí, si me permites, Ana, yo creo que no se va a estandarizar porque no se van a estandarizar los lenguajes, pero yo creo que tampoco tiene mucho sentido que se estandarice, no es necesario. Ejemplos incluso actualmente hay muchísimos, les menciono dos. Uno es Ryan Ross Smith, un compositor norteamericano que tiene partituras que interactúan con el intérprete, y el otro es un compositor australiano, Lindsay Vickery, que también tiene, digamos, propuestas muy interesantes, y los dos son completamente contrastantes, ¿no? Pero muy efectivos y muy elegantes en sus soluciones. Entonces, más bien yo creo que la necesidad no nos va a llevar a estandarizar ni la partitura multimedia, pero ni siquiera las partituras, digamos, tradicionales en papel. No es necesario. Bueno, la última pregunta es de Omar Hernández Lazo para Iván y dice, ¿qué has pensado del virtuosismo instrumental en relación a los puntos de fuga que plantean tus textos? Bueno, me quedo un poco, no estoy seguro de entender bien a qué se refiere con los puntos de fuga que plantean mis textos, porque bueno, eso queda un poco difuso, pero sobre el virtuosismo instrumental no lo veo como un requerimiento o como un fin en sí mismo en mi música. Creo que, bueno, en la música reciente encontramos muchos nuevos tipos de virtuosismos, por ejemplo, en la música de la nueva disciplina, por ejemplo,
Es un tipo de virtuosismo que no tiene que ver con el virtuosismo instrumental necesariamente. Y en mi música, pues mi música es difícil, pero el virtuosismo no es el fin, sino simplemente es tan difícil como la música lo requiere. Y al final, creo que entre más uno se acerca a mi música, más la conoce, va encontrando que los principios son bastante básicos y bastante similares, son pequeñas cosas, gestos, acciones que se van transformando a lo largo del tiempo, y una vez entendido esto, creo que no es tan difícil de abordar la música. No sé si respondo a su pregunta, pero lo intento. Bueno, tienes una última pregunta, Iván. Dice, ¿cómo Ajá. utilizas los lenguajes de programación para decidir la forma de tu música acústica? Eso lo pregunta Rodrigo Román. Ok, esto, bueno, en el periodo de 2008 hasta el 2012 fue cuando estuve usando mucho la programación para decidir la forma. Y bueno, más o menos como lo explicaba en el cuarteto de cuerdas A Vibrating Soundless Hum, haciéndome preguntas y haciendo formas que puedan incluir tanto indeterminación como un proceso específico, ¿no? En este caso, pues haciendo uso de la probabilidad. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la primera pieza que mostré, Caminos, mientras la escribía también hice una versión para Super Collider, es decir, toda la pieza puede ser expresada con código. Y bueno, lo que buscaba era una estructura flexible, pero con ciertas reglas internas que pueden ser expresadas con algo que se llaman cadenas de Markov, es decir, si estoy en tal punto de la partitura articulando tal espacio musical, ¿a dónde puedo ir y a dónde no puedo ir, ¿no? Es más pensar en contingencia que en aleatoriedad. Bueno, muchísimas gracias a Iván Naranjo, a Georgina Derbez, a José Luis Hurtado por esta fascinante plática. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los invitamos a la siguiente mesa a las 12 del día, Resonar como acto creativo, con Alejandro Square, Carmina Escobar, Diana Circe, y la moderadora es Elena Kopilova, a quien le cedo el micrófono y la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias, compositora. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Hasta luego.